el programa Huellas de nuestro tiempo les va a presentar con este título el programa Avances en psicoterapia. Entonces, ahí ya estamos en condiciones. Nuestro título hoy lo hemos denominado Avances en psicoterapia. Hay unos niveles, hay unos estratos, o hay también unas condiciones por las que se va mejorando la actividad, porque la actividad terapéutica es intentar modificar o cambiar, controlar. Empezaríamos por ahí, ¿no es así? Bueno, pues 120 años después del inicio de la psicoterapia científica en Europa, podemos decir que sí, que algo se ha avanzado, ¿no? A lo mejor no mucho, ciertamente, pero algo así. Yo creo que podemos ser un poco más finos a la hora de identificar dónde están los núcleos de conflictividad de los problemas, qué es lo que realmente le pasa a una persona. Ahí sí avanzamos. Por eso las terapias pueden ser más breves si el núcleo está muy identificado y ese núcleo se resuelve y se arregla, pues la persona sale adelante mucho antes, ¿no? Hay otros casos, en cambio, en los que es necesario un cambio de la estructura de la personalidad, ¿no? Es como si en los pilares de un edificio hubiera algunos que están muy deteriorados y fuera necesario reconstruirlos. La bondad, por ejemplo. Pues la bondad es un concepto central en la personalidad en el sentido de que tiene relación con la generosidad, con la colaboración, con la capacidad de permitir a los demás su vida y su desarrollo y su existencia. Entonces, claro, hay personas que no pueden ser bondadosos porque no han recibido bondad nunca. Y si ese factor se identifica, ¿no? Lo podemos llamar amabilidad, lo podemos llamar bondad, lo podemos llamar educación, pero lo llamemos como lo llamemos, lo que es cierto es que hay una serie de claves en la personalidad que si se desajustan nos dan cuenta de que existe un daño psicológico y ese daño psicológico se puede arreglar fácilmente. ¿Qué dice la medicina al respecto en este tipo de avances? Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que todo individuo tiene derecho a su salud integral, física y psíquica, con lo cual las intervenciones que se puedan hacer en este sentido son absolutamente fundamentales. Tanto en la detección, como hablaba antes el doctor Sedano, de los problemas que se puedan ocasionar en los centros educativos, porque todos sabemos que en nuestra experiencia, cuando ha habido un profesor que nos ha atendido, que nos ha visto, que se ha fijado en nosotros, eso nos ha hecho superar todos los problemas. Entonces, cuando desgraciadamente ahora no hay esos profesores, a lo mejor, que se puedan preocupar tanto por sus alumnos, el detectar los problemas emocionales a nivel de los colegios, a nivel de los centros educativos, es muy importante. Incluso también estamos con el profesor, con el doctor Sedano, en otra investigación dirigida a los profesores, porque todo el mundo puede enfermar, profesores, o desajustarse, alumnos, profesores. Entonces la enseñanza es un campo muy dado a ese tipo de conflictos o de desajustes. Ya estamos viendo que hay distintos niveles, ¿no? En estos avances hay distintos niveles. Tú estás haciendo un trabajo que yo he tenido, no lo he leído completo porque eran muchas páginas, no tenía tanto tiempo, pero un trabajo diagnóstico muy completo. Incluso yo vi la aplicación de las pruebas que hacías y hay un estudio muy profundo de la personalidad. Cuando hacéis un proyecto para diagnosticar, es un trabajo que no es de momentos, ¿no es así? ¿Cómo se mueve esa investigación, Javier? Bueno, pues yo creo que la clave es darle un uso ilimitado de la palabra siempre al paciente o al cliente. Pero no todos se pueden llamar pacientes, ¿no? Porque hay casos de consulta en los que, por ejemplo, un grupo de profesores, si se trabaja con ellos, no hay que presuponer que es un grupo de pacientes, sino que darle la palabra significa que en una sesión, por ejemplo, el 90% del tiempo lo utiliza el paciente hablando siempre de lo que quiera, o el cliente, y el 10% son intervenciones del terapeuta solamente para reorientar, dirigir, aclarar o explicar.
Esto tratar de es una comprender. escucha activa, ¿no? Naturalmente, sí, sí. Es una escucha activa y sobre todo es un dispositivo fundamentalmente de escucha, no de respuesta. Es decir, que a través de la psicoterapia no se puede buscar una orientación escolar, para eso están los orientadores escolares, ni un consejo, están los consejeros o los padres, ¿no? Ni una dirección espiritual, no, no, no. Es para que una persona se reajuste necesita encontrarse consigo mismo. Necesita poder hablar con toda libertad, en profundidad, de aquello que pasa y de aquello que es y aquello que desea ser. Y para poder hacerlo, el terapeuta tiene la misión fundamental de aprender a callarse. Y hasta que un terapeuta no sabe callarse, no podemos llegar a unos niveles de profundidad que permitan un diagnóstico adecuado. Muy, muy correcto el tratamiento, la visión, y nos hace pensar, entonces no hay límite de edad y cualquier persona puede acceder, a cualquier persona se le puede diagnosticar, diríamos, ¿no? En otro lenguaje. A cualquier persona, en cualquier edad de la vida, puede surgir un desajuste emocional. En la adolescencia, en la juventud, en la senectud, en la madurez. Además, no somos, nos puede aparecer sin que nosotros lo busquemos, un desajuste emocional. Y en cualquier etapa de la vida se tiene que acceder y poder acceder a una terapia, porque es fundamental. La persona tiene que estar integrada, tiene que estar viviendo su vida con normalidad, tiene que saber que tiene que vivir adaptada a su trabajo, adaptada a su familia. No tiene que haber problemas, y si los hay, y si surgen, tiene que saber que para eso está la psicoterapia. Y una psicoterapia dirigida en el caso de los adolescentes, a los profesores, a cualquier persona que pueda en algún momento afectarse. Tiene perfecto derecho y obligación, y como dice la OMS, todo el mundo tiene derecho a sentirse emocionalmente bien. Y la salud en realidad es el estar bien físicamente, sin enfermedades físicas, pero también sin desajustes emocionales. Porque los desajustes emocionales muchas veces llevan a que se produzca la enfermedad orgánica, por la somatización que hemos dicho antes. Hoy hay unos fenómenos que lo vamos a enlazar con una cuestión que ya le dije a Javier, lo dejamos ahí no aparcado, pero vamos a sacarlo. Se están produciendo hechos que lo vemos en la prensa continuamente. Hoy la agresividad está no en la calle, está en la vida de la persona, en la vida de niños, jóvenes, adolescentes, y se dan ciertos fenómenos como que hay hijos que pegan a los padres, agreden a los padres. También hay padres que agreden a los hijos y hay maridos que agreden a la mujer. También habrá mujeres, posiblemente menos porque se divulga menos. Entonces, aquí obligadamente Javier y Manuel tenemos que pensar, la psicoterapia ha de tener relación con la escuela, ha de tener relación con la educación. Esto es antes decía Javier, no somos orientadores escolares, no somos, pero hay que tener relación con la escuela. Por supuesto. Este fenómeno hay que tratarlo. Podemos ser un apoyo y una ayuda para los orientadores escolares, ¿no? Porque hay que ver cómo lee un terapeuta la agresividad en general. Bueno, pues nosotros la podemos llamar factor 1, y ese factor 1 es un mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa se produce por miedo y por inseguridad. Entonces, si el núcleo de la personalidad no funciona, una forma de defenderse es agredir. Y eso pasa siempre, y pasa en todo. Entonces, ¿qué es básicamente la agresividad en las sociedades modernas, avanzadas, desarrolladas, que tienen un concepto de los derechos humanos? Pues es una falta de educación muy grande. Es decir, que las conductas agresivas y las conductas violentas son desajustes de la personalidad muy importantes, que deben tratarse y que además están muy mal. Es decir, es algo que queda horriblemente mal. ¿Por qué? Es decir, el tipo de conductas agresivas en general corresponden a un mecanismo de defensa, corresponden a la inseguridad y corresponden a un desajuste de personalidad.
Luego, si podemos ajustar un poco más, ¿no?, desde Sí. el punto de vista. Si podemos leer así la agresividad y no como un acto de valentía, la imposición de la voluntad por la fuerza siempre es de mal gusto, yo creo, ¿no? Entonces hay también sí. una concepción estética del ser humano y de la sociedad, ¿no? ¿Por qué no podemos ser todos un poco más amables, más correctos en las relaciones, más amistosos, más colaboradores? Y en lugar de intentar imponer por la fuerza nuestras ideas, dialogamos.